Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría, con gratitud a Dios en primer lugar. También agradecemos la fidelidad, la compañía diaria que ustedes tienen con nosotros, porque eso nos motiva, nos alienta a continuar en esta caminata a través de la palabra de Dios, un capítulo por día, y el consejo que encontramos en el Espíritu de Profecía. Para esto nos reunimos diariamente con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y lo hacemos así con satisfacción, con responsabilidad también. Nos sentimos privilegiados de que todos los días podamos convocarnos por el Señor, por su palabra y por su proyecto de vida para todos nosotros. Y también nos sentimos privilegiados de saber que tantos amigos, tantos hermanos pueden ser alcanzados por estas pocas palabras que, provenientes de la palabra de Dios, provenientes de los comentarios de Elena de White, intentan establecer así, destacar algunas lecciones especiales en cada capítulo de la Biblia. Hoy, en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, contiene algunas historias interesantes de las cuales vamos a extraer enseñanzas. En primer lugar, vemos a una viuda deudora que no sabía cómo pagar y el acreedor estaba diciendo, dame tus hijos. La viuda acude desesperada al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dice, bueno, ¿qué tienes en casa? Tengo solamente un poquito de aceite. Bueno, métete en casa y consigue todas las vasijas que puedas, ¿no? Y llena todo. Y entonces, conforme a la medida de la fe, ¿no?, de la mujer, fue de tal manera que el aceite, cuantas vasijas trajo, cuanto la medida de su fe le hizo adquirir vasijas, ese tanto Dios le dio, ¿no? Y finalmente fue muy grande la bendición. Nosotros nos preguntamos, ¿qué hay que hacer para que las bendiciones de Dios sean multiplicadas? Voy a leer la declaración de Elena de White que dice así. Ha venido el acreedor. La ley de Moisés admitía la servidumbre como medio de pagar una deuda, no como esclavo, sino como criado, como extranjero, y exigía que toda persona vendida de esta manera solo sirviera hasta el año del jubileo. Parece que en este caso el acreedor no había reclamado su derecho sobre los hijos mientras vivía el deudor, y cuando éste murió,
demandó los servicios de aquellos para pagarse la deuda del Padre. Los dones de Dios se incrementan a medida que son impartidos. Vemos esto ilustrado en el caso de la viuda pobre, a quien el profeta, por medio de un milagro, tuvo que librarla de endeudarse. El suministro solo dejó de fluir cuando no hubo más vasijas para recibirlo. Así será ahora, en tanto que permitamos que los dones de Dios fluyan por canales de bien, el Señor suministrará el fluido. Cristo dice a sus hijos e hijas: vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿quién le dio luz? Usted no tiene luz en sí mismo de manera natural. Dios es la fuente de luz. La verdad ha brillado en nuestros corazones para ser reflejada en otros. El verdadero amor a Dios producirá amor en el hombre. Esto es lo que necesitamos. El amor que es paciente, abnegado, perseverante, inteligente y práctico. O sea, Dios suple nuestra necesidad abundantemente. Se llenaron cuantas vasijas logró llevar, pero Él las suple para que nosotros suplamos la necesidad del otro. Y ese es un secreto, ¿verdad? Porque somos la luz en la medida en que reflejamos la verdadera luz o la luz original. No tenemos luz propia, no hay brillo en nuestra vida. Y en eso estoy diciendo dos grandes cosas. Primero, que no hay brillo en nuestra vida. O sea que si algún brillo hay, si alguna luz producimos, no somos nosotros, es de Dios. Y la segunda es que si Dios está, hay brillo. O sea, yo no puedo brillar. Pero si algún brillo hay, si alguna luz sale de mi vida para ayudar a otros, no es por mí, es por Dios. Sin duda. Pues bien, ahora continuamos un poquito más. Eliseo iba de aquí para allá en el territorio de Israel, caminando, porque él tenía que supervisar las escuelas de los profetas. Y allí en Sunem había una mujer que hospedaba a Eliseo cada vez que él pasaba. Interesante, ¿no? Que este hombre encarna en su propia vida un ministerio muy, muy importante que tenía que ver con la atención de la gente más necesitada y también con la atención a aquellos jóvenes que se estaban preparando para un servicio integral como líderes, como consejeros de la nación, a quienes se llamaba los hijos de los profetas. ¿No? No es que todos profetizaban, sino que todos estaban en esa escuela para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿No? Y entonces, ¿cómo podemos reconocer que Dios desea usarnos? Voy a leer la declaración de Elena de Huay. Eliseo, como el Salvador de la humanidad, al cual simbolizaba, combinaba en su ministerio entre los hombres la obra de curación con la de la enseñanza. Con fidelidad e incansablemente, durante todas sus largas y eficaces labores, Eliseo se esforzó por hacer progresar la importante obra educativa que realizaban las escuelas de los profetas. En la providencia de Dios, sus palabras de instrucción a los fervorosos grupos de jóvenes allí congregados eran confirmadas por las profundas instancias del Espíritu Santo y a veces por otras inequívocas evidencias de su autoridad como siervo de Jehová. Cuando el Señor da a los hombres una obra que hacer, ellos no deben detenerse o preguntar si la orden es razonable ni cuál será el resultado probable de sus esfuerzos por obedecer. La provisión que tiene en sus manos puede parecer corta para suplir la necesidad, pero en las manos del Señor resultará más que suficiente. Y nosotros vemos así en esta historia y en la Biblia cómo desde el hogar, cómo desde la escuela, cómo desde la iglesia, el Señor pretende apuntalar la vida de todos, ¿no? De los niños, de los jóvenes, de las familias, el trabajo en conjunto, hogar, familia, escuela e iglesia. Y puede ser que Eliseo sintiera que había tanto para hacer, que podía hacer aquella pequeña escuelita, claro, pero iba a estar formando jóvenes que llegarían a ser líderes y que estarían mejor preparados para el futuro. Entonces, nosotros también somos desafiados, como Eliseo,
para alcanzar una multitud, ¿no? Para suplir las necesidades de todos, para llevar la salvación a todos. Y puede ser que nos sintamos pequeños. Y esto ya pasó muchas veces en la Biblia. Y Dios lo único que espera de nosotros es la disponibilidad. Le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y dice, una vara, y con eso me alcanza. Y le preguntó al chiquito en los días de Jesús, ¿qué tienes? Pocos panes y pocos peces. Con eso me alcanza para que coman 5.000. No alcanzan. No, pero cuando entregamos todo lo que tenemos, el Señor lo multiplica. Y la viuda tenía 2 moneditas y las dio para el Señor. O sea, cuando nosotros entregamos nuestro poco en las manos del Señor, se hace totalmente suficiente. Pero a mí me llama la atención también esto, ¿no? Cuando dice que con fidelidad e incansablemente. Incansablemente, ¿no? Nosotros tenemos que dedicarnos a Dios así, incansablemente y fielmente. Y Dios realmente produjo muchos frutos en el ministerio y en la vida de Eliseo. Por supuesto, en él y en los que de él aprendieron. Justamente, aprendemos de la vida, de las enseñanzas de los profetas, queridos amigos. Y por supuesto, cada día nosotros vamos aprendiendo un poco más con la iluminación del espíritu de profecía. En este momento vamos a un consejo importante y enseguida retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos aprovechar la oportunidad para ofrecerles una nueva invitación. La invitación de poner lo que tenemos, lo que somos, poco, casi nada, totalmente en las manos de Dios. Y Él puede transformar eso en una gran bendición para los otros y para nosotros. Ahora vamos a orar. Señor, te damos nuestra vida, lastimada para que la cures, pecadora para que la perdones, débil para que la hagas fuerte, y con los talentos que nos has dado para que la uses y seamos bendición para los demás. Abraza fuertemente a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos y a todos los que te necesitan. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos, no sin la esperanza de reencontrarnos el día de mañana, Dios mediante. Así que, hasta pronto.